y me llega el mensaje con el diagnóstico. Entonces, o sea, fue como un shock para mí. Casi rompo la ventana de mi camioneta, o sea, de un golpe yo dije, güey, no. ¿Cómo le compartes tú esa noticia a Sebas? Bienvenidos a Vibes de Mujer. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Estamos en el mes de mayo festejando a las mamás y sin duda alguna el ser mamá es uno de los mayores retos que nos enfrentamos todas las mujeres y que es como una caja de sorpresas que nos da muchísimas bendiciones y viene acompañada de muchísimas alegrías, pero también pues de muchísimas situaciones complicadas a lo largo de la vida y a lo largo de compartir tantas experiencias con nuestros hijos. Y el día de hoy quiero presentarles a una mamá muy especial que me da mucho gusto que esté con nosotros porque tiene una gran historia de vida y un gran mensaje que compartir y que va a tocar los corazones de todos. Así que bienvenida, Sofía Torres. Bienvenida. Gracias, Lau. Mamá de Sebastián y Emiliano. Sí. Platícanos, ¿cómo te cambió la vida ser mamá? Híjole, fue muy retador. O sea, yo me embaracé de Sebas a los 20 años, estando en la universidad. Estaba, si no me recuerdo, en segundo o tercer cuatrimestre. Yo ya tenía mi idealización de irme de intercambio, ya tenía todos mis papeles, o sea, tenía en mi cabeza una vida por delante, sola. Porque la realidad es que yo nunca quería tener hijos. Pero cuando me llega la noticia de que estaba embarazada y eso, dije, pues ni modo, ya estoy aquí. Entonces, pues Sebastián compartió conmigo todo eso desde el mes que nació. Estuvo yendo conmigo a la universidad, me gradué con él, me titulé con él también se puso su birretito, o sea, la realidad es que no me cambió mucho, ¿eh? O sea, como que fue un encuentro conmigo misma de, ¿y ahora qué voy a hacer a mis 20 con un hijo? Y en la universidad, pero la realidad es que fue retador, pero también fue un impulso muy grande. La verdad es que Sebas para mí siempre fue un gran motor. Yo siempre lo he dicho, Sebas para mí me salvó la existencia, la verdad. Sí. Oye, y más adelante en este camino se incluye también en la historia de tu vida tu otro hijo. Sí, ya él fue totalmente distinto. O sea, Sebastián lo tuve a los 20, me consideraba todavía muy inmadura, y a Emi lo tuve a los 29. Entonces, realmente para mí ya tener a Emiliano ya era otra mentalidad, otra forma de ver las cosas, de ver la vida, de llevarla. O sea, en el momento que tuve a Emiliano fue como que tampoco fue planeado, pero sí fue esperado en ese momento, fue como de, bueno, ya estoy aquí por segunda vez, ahora le chingo. Entonces, pues no me quedó de otra y la verdad es que ninguno de los dos obviamente me arrepiento y los dos me han enseñado muchísimas cosas con su distinta personalidad, porque eran totalmente polos opuestos. Claro, ¿no? Cada niño trae diferentes enseñanzas. Y esta parte de tu vida donde tú, pues siendo una mujer muy joven, terminas tus estudios con un hijo, luego llega el segundo y hay momentos en la vida en la que llegan decisiones y llegan situaciones que están más allá de nuestras manos, ¿no? Que nos las pone la vida y que enfrentamos grandes retos. Sophie, algunos de ustedes yo sé que ya la conocen por sus redes sociales, nos ha compartido desde hace algunos años la historia que ha recorrido tanto ella como Sebas, que ahorita está en el cielo, de una lucha muy fuerte que se aventaron contra el cáncer. Sí, estuvo muy complicado, pero a la vez fue algo, con mucho agradecimiento, la verdad. ¿Cómo llegó esta noticia de que Sebas tenía cáncer? ¿Sebas fue un niño sano toda su infancia? Siempre. O sea, realmente Sebastián estaba pues entrenando para hacerse futbolista profesional y entonces estaba en cierto equipo aquí en Guadalajara. La realidad es que no le iba a ese equipo, ¿verdad? Pero era como para brincarse. Y pues estuvo entrenando muchísimo. Hubo ciertos momentos en sus entrenamientos que le dolía la pierna, pero la realidad es que no era algo como constante, era como intermitente. Entonces lo llevaba a fisioterapia, o sea, le hacían sus estimulaciones, o sea, todo normal. O sea, como cualquier niño que entrena un deporte, que en ocasiones se lesiona o que hasta con el mismo crecimiento, ¿no? Porque luego los niños con el mismo crecimiento están de, ay, me duelen las piernas. Aparte, Sebastián medía
35 a sus 14 años. O sea, realmente ya iba a estar en un tratamiento para estimularle la hormona del crecimiento. O sea, ya estábamos viendo, íbamos a ver eso con el médico y justo en ese momento le empezó a doler muchísimo la pierna, pero ya con temperatura. A Sebas jamás en la vida le había dado temperatura. Y entonces sí fue como algo medio raro, pero dije, va, o sea, después, como unos 5 días más o menos, a mi mamá la diagnostican con cáncer de mama en ese tiempo y estábamos celebrando el Día del Padre. Mi papá tiene Alzheimer desde hace 15 años, entonces estábamos con él y se empieza a quejar de la pierna. Tengo una cuñada que es doctora y dice, ¿sabes qué? Pues para ver lo del tratamiento de la hormona y todo, ve a que tu mamá te haga una radiografía para que te cheque la pierna, la tienes un 4 milímetros más grande. O sea, realmente ni siquiera nada. Y aparte de las piernas de Sebas eran un palito. Entonces lo llevo, para esto era un domingo, el martes, el lunes no había citas, el martes me lo citan a las 10 de la mañana, ya para el martes él ya no podía caminar. Wow. Entonces, de hecho, tengo un video donde salgo con él cargándolo como costal de papas. Lo llevo a la radiografía y pues uno jamás espera que te van a decir eso, ¿no? O sea, yo pensé que tenía alguna esguince, exacto, o sea, nada que ver. Entonces me acuerdo que justo estábamos en la casa de mi mamá, porque mis hermanos no viven en Guadalajara, vinieron para el diagnóstico de mi mamá y justo me acuerdo que estábamos en su casa y me llega el mensaje con el diagnóstico. Entonces, o sea, fue como un shock para mí. Casi rompo la ventana de mi camioneta, o sea, de un golpe yo dije, güey, no. Y pues ya, desde ahí empezó la aventura con eso. Eso fue un martes, el miércoles mi cuñada me hizo el favor de empezarme a acomodar con doctores. El miércoles vamos con un cirujano, me dice que ya es de emergencia que lo metan a cirugía. ¿Qué es lo que tenía Sebas? Tenía sarcoma de Ewing en todo el fémur ya lo tenía poroso. O sea, mágicamente o milagrosamente nunca se le fracturó. O sea, el tumor ya se había como infiltrado en el hueso. Digo, no somos médicos, nada más como para entender. Sarcoma de Ewing es como un tipo de osteosarcoma, nada más que más invasivo y no es localizado. O sea, puede ser, para Sebastián era el más agresivo y fue metastásico. Entonces ya todo el fémur estaba invadido de cáncer, estaba poroso, también traía en espalda y en parte de la mandíbula. ¿Cómo le compartes tú esa noticia a Sebas? Pues él vio. También vio, Sebas era muy inteligente. No lo vio, pero se la solió. O sea, yo siento que Sebastián todo el tiempo sabía que algo mal estaba, pero no sabía qué. Y obviamente, pues ni él ni yo, o sea, nos imaginamos. Y ya cuando regresamos me acuerdo fue el miércoles, en lugar de todos haber venido a ver a el diagnóstico de mi mamá, ya todos se fueron ahora a esta parte también. Y fue como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, Sebastián siempre fue de los de háblame de frente y pues así tal cual le dije, pues tienes un tumor, es cáncer, van a hacerte una biopsia para checarte qué onda. Y pues a partir de ahora va a empezar todo el... ¿Cuántos años tenía Sebastián en el momento en el que les dan el diagnóstico? A Sebas lo diagnosticaron a sus 14 años, el 21 de junio del 2022. Creo que algo padrísimo de esta historia fue que tú apoyaste la voz de tu hijo, porque entiendo que en un tema de enfermedad muchas veces como papás puede ser como las decisiones las tomo yo, ¿no? Soy el adulto. Pero en este caso, tú seguiste la voz. Fíjate, al principio no era la mamá de Linda, ¿eh? Realmente las doctoras tomaron la decisión de que Sebastián por su edad ya era pues necesario que las empezara a tomar. La realidad es que yo al principio no estaba de acuerdo, pero no es como que él haya llevado siempre toda la batuta. Yo también interfería en algunas cosas guiándolo, nunca diciéndole lo que tenía que hacer, pero sí me tocó respetar gran parte porque a fin de cuentas, pues sí, uno entiende que como mamá siente que los hijos son de su propiedad, pero a fin de cuentas yo no estaba pasando por la enfermedad, ni por el sufrimiento, ni por el dolor, no sabía lo que estaba sintiendo. Hasta casi al final de su vida, nos conectamos tanto que ya todo el dolor
físico que él tenía lo transmitía yo. Y entonces yo ya sabía si le dolía la cadera, si le dolía la pierna, si estaba cojeando algo, porque todo ese dolor lo sentía yo. Entonces estuvo muy interesante esa parte. Cuando te dan les dan el diagnóstico, Sofía, ¿cuáles son las primeras recomendaciones de los doctores? ¿Qué te dicen? Porque me imagino que todo, además, con la inmediatez de cómo sucedieron las cosas, fue de esto hay que atacarlo de ya. De inicio, el médico cirujano sí fue súper puntual de esto se tiene que hacer ya. Solamente que se tardaron unos 2 días aproximadamente porque necesitaban ponerle el portacat, o sea, es un como portal o que les ponen para poderlos inyectar por ahí. ¿Como un catéter? Como catéter, para que no los estén inyectando por la vena, porque aparte a Sebastián le chocaban las agujas. Entonces, como Sebas estaba muy chiquito de estatura y muy flaco, le tenían que poner uno de niño. Entonces no había y se tuvieron que esperar 2 días. En el momento en que el doctor lo tuvo, lo metieron de emergencia a operar, que fue el viernes. O sea, Sebas lo diagnostican el martes, el miércoles vamos al doctor, el viernes lo meten a cirugía a hacer la biopsia. Lastimosamente, pues sí salió que era maligno y le pusieron el catéter. Entonces, a raíz de ahí, en ese entonces, las doctoras que empezaron a tratar a Sebas no estaban en Guadalajara. Entonces, hicimos una videollamada para pues ver cómo iba a ser el protocolo de inicio. Pusieron a otra doctora súper linda también a cargo y pues ahí empezó todo. O sea, protocolos de quimioterapia, a Sebas le dio peritonitis, estuvimos 1 mes en el hospital, se le empezó a caer el cabello, o sea, lo típico. La verdad es que honestamente como con las quimios no le fue tan mal, y tema de vómitos y de todo, pero el cansancio era extremo y él, pues seguimos haciendo nuestra vida normal. O sea, yo lo mandaba a la escuela porque no querían, yo conocía a Sebastián y yo sabía que se me iba a deprimir. Y entonces al inicio sí fue como, no quiero ir a la escuela, no quiero que mis amigos me vean así, porque justamente cuando a ti te hacen la primera quimioterapia a los 7 días, se llama efecto nadir, es cuando se te empieza a caer el cabello, ¿ok? No a todo mundo le pasa lo mismo, pero en su mayoría, como las quimios son muy agresivas, a los 7 días exactos de tu primera quimio se te empieza a caer. Y justamente a él se le cayó exactamente a los 7 días. Entonces, pues de igual forma, para que él se fuera, él tenía el cabello súper lacio, o sea, y largo, y para que él se fuera adaptando, pues se lo tuvimos que, se lo tuve que empezar a cortar poco a poco. Él eligió su corte, entonces ya cuando se le empezó a caer el cabello, ya fue como de, bueno, pues ya, ahora es a rapa. Y entonces fue un chavo justo al hospital a raparlo a él y a mí. Obviamente a él no le gustó nada que yo me rapara, pero para mí fue como pues estoy contigo. Un acompañamiento. Exacto, pero a veces no sabemos cómo acompañarlos. Y entonces sí fue como, ¿por qué te rapaste tú también? ¿Estás loca? O sea, a mí me gustas tú con cabello largo y yo. Entonces, como mamá, uno no sabe la verdad, es cómo lidiar con eso, cómo hacerlo. Pero algo que me ayudó mucho fue escucharlo. O sea, a fin de cuentas, creo que no hay una mejor cosa para llevar todo esto que escuchar realmente al enfermo. Oye, y Emiliano, tu otro hijo, el pequeño, ¿cómo tomó esta noticia? ¿Cómo tomó esta nueva dinámica de pasar a la hospitalización de su hermano, empezar con quimios? Pues porque es toda una transición y todo un cambio de rutina, sí, hasta familiar. Emi, por ejemplo, no está. Emi son de diferente papá. Emi se va con su papá todas las vacaciones. Y justamente en cuando le dan el diagnóstico a Sebas, Emi a los 15 días se iba a ir de vacaciones con su papá. Entonces lo que hicimos fue adelantar el vuelo y justamente el viernes que le hicieron la biopsia se lo llevaron. Y duró 2 meses con él, o sea, justamente los 2 meses de vacaciones. Aquí mi idea, que volvemos a lo mismo, cuando estás en esa situación como que no sabes cómo llevarla y que estás dentro del shock todavía, mi idea era que se quedara con el papá a vivir. O sea, yo dije, para tú poderte enfocar. es que mi cabeza no estaba como, ¿cómo le voy a hacer? Sí. O sea, mi mamá diagnosticada también con cáncer y fue como de, no tengo apoyo de nadie, mis hermanos no viven aquí.
Tienes que trabajar. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a Emi, tengo que cuidar a Sebas, tengo que estar en el hospital, al pendiente. O sea, mi cabeza hizo como un panorama horrible de justamente de todas las personas que diagnostican con cáncer y tú ya tienes en la cabeza, me voy a morir. ¿El papá de Sebastián no buscó sumarse en ese momento a ayudar o a involucrarse? Prefiero no tomar. Ok. Y y el punto es de que cuando Emi se va para allá, yo dije, pues, saco los papeles, llévatelo, quédatelo tú. Pero justamente, y eso es algo que le voy a agradecer muchísimo a las doctoras, las dos doctoras de Sebas que estaban más involucradas, sí me dijeron, no, o sea, terminan las vacaciones y te lo traes. Entonces fue como de, ¿qué hago? O sea, yo estaba súper frustrada y yo decía, pues sí, qué fácil. O sea, ustedes vienen, nomás lo ven, y yo, ¿cómo le voy a hacer? Sí, como malabarista con... Yo dije, pues consigo una niñera, a mí no me gusta dejarlos con niñeros, justamente por eso trabajo en mi casa, entonces yo decía, ¿cómo le hago para conseguir a alguien que venga y me cuide a Emiliano? Le llevo a la escuela, le dé de comer, de mientras de que yo estoy, porque el protocolo de Sebastián era estar 7 días en el hospital, Ajá. 2 o 3 semanas fuera, y así sucesivamente. Esos 7 días ciclos. era para darle la quimio en el La hospital. quimio, sí. O sea, él no era ambulatoria, él tenía que estar en el hospital 7 días y después descansar 2 a 3 semanas y otra vez un nuevo ciclo de quimio. Entonces, cada quimio era diferente, cada quimio atacaba diferentes cosas y podía tener complicaciones en diferentes órganos. Entonces, cada quimio era estar al pendiente de diferente situación o diferentes complicaciones, etc. Entonces, el hecho de que me hayan mandado a Emiliano otra vez de regreso, obviamente el papá fue como de no, o sea, déjamelo aquí. Y sí, yo también estaba, pues yo también quería eso, pero fue como ok, pues si Seba, o sea, Emi tiene que estar, eh, pues viendo el proceso, viviendo el proceso junto con su hermano para que posteriormente no sea más complicado para él. Digo, pues lo ponemos a prueba 2, 3 meses y si no puedo, pues te lo regreso, o sea, no hay tema. ¿Y cómo veías a Emi con Sebastián? ¿Cómo tomó este proceso? Emi no le dijimos nada, o sea, Emi le tocó entrar al hospital cuando se lo iban a operar, pero inmediatamente se lo llevan al aeropuerto. Mi hermano, porque Emi viaja solo, ya es muy, muy acá. Pero cuando nos hablaba por teléfono, la siguiente vez que nos habló, hicimos videollamada, Sebastián y yo ya estábamos pelones. Entonces para él fue un shock como de, ¿Qué está pasando? ajá, ¿por qué están así? O sea, si yo cuando me fui todavía tenían pelo los dos. Entonces sí fue complicado y ahí sí tuve que tomar la decisión de tenerle que decir por teléfono, cosa que no me hubiera gustado. Pero sí fue como, Emi, ahorita, o sea, tu hermano está en un proceso de salud medio complicado, no te preocupes, todo va a estar bien. Y a Emi se empezó a frustrar y empezó como a entrar en ansiedad, justamente porque no sabía qué onda. Entonces ya cuando me lo regresan, Seba ya había pasado 1 o 2 quimios. Entonces, pues ya para mí era como más fácil, porque aparte fue todo un proceso muy rápido. O sea, Sebastián le hace la biopsia, lo dan de alta y entre que el seguro hace el trámite para programar las quimios, o sea, los 8 días como era de emergencia, lo metieron a las quimios. Oye, ¿y Sebas en ese momento cómo estaba? Oye, O sea, ¿cuál era? O sea, ¿estaba enojado. súper enojado? Sí. O sea, Sebastián siempre fue de carácter muy fuerte y temperamento muy elevado. Sí, era un niño muy especial, por así decirlo. Fue el niño que me sacó canas verdes, pero era un gran motor. O sea, él siempre estaba atrás de mí de sí puedes y a huevo y que no sé qué, lo vamos a hacer. O sea, realmente Sebastián creció conmigo. Todo. O sea, en todos los sentidos. En hacerme más madura, en todo. Y entonces cuando llega ese momento de esa situación, sí fue como Sebastián de, ¿y ahora qué? Porque para Sebastián fue ya no va a ser futbolista. O sea, fue un proceso súper complicado para él emocionalmente. La realidad es que Sebas nunca quiso tomar terapia. Lo intentamos. Estuvo 2 o 3 sesiones con una psicóloga. Yo tenía una tanatóloga De cabeza. externa para mí, porque yo no me sentía emocionalmente bien
como para saber cómo llevarlo y cómo ayudarlo. No, Entonces, claro. para mí fue un proceso también como de volverme a reencontrar, de, de dejar de lado mi ego, mi tema de mamá y empezar a escuchar qué es lo que él necesitaba y cómo quería que se hicieran las cosas para él estar bien. Entonces, sí fue un choque entre los dos súper complicado. Nos peleábamos en el hospital, o sea, Sebas era súper vanidoso y en el hospital no se quería bañar, duraba días sin pararse. Entonces, sí eran temas como de, pues, los choques entre papás normalmente que tienes cuando ya los dos, las dos partes ya están frustradas, que uno no te quiere hacer caso y tú ya estás con un montonal de cosas, auméntale como 10 veces eso. Sí, claro. Entonces, sí era muy complicado al principio para nosotros porque nos peleábamos por todo y por nada. No, y además, o sea, se peleaban por todo y por nada, pero los dos estaban lidiando con sus emociones en este proceso tan complicado porque aunque él estaba sufriendo físicamente y emocionalmente el padecimiento, tú lo estabas sufriendo también emocionalmente y lidiando con una cantidad de cosas alrededor de cuidarlo a él, de las cuentas, de los hospitales, de tu otro hijo, de tu chamba, porque pues si sueltas la chamba, o sea, tú estabas malabareando con un montón de situaciones al mismo tiempo de estar librando la batalla junto con tu hijo. Entonces es una etapa muy complicada. Cañón. Sí, porque a fin de cuentas, digo, yo tengo 7 años trabajando en mi casa en network marketing, entonces para mí sí fue como muy liberador el hecho de decir, trabajo en mi celular. Ujú. Porque si no, la verdad no sé qué hubiera hecho, ya me hubieran corrido, no sabría cómo, de qué manera hubiera manejado esa situación si hubiera sido distinta. Y mucha gente, como cuando estamos del otro lado, yo hubiera manejado la situación de esta manera. Nunca sabemos cómo la vamos a manejar ni estando dentro. Sí. Entonces, para mí, Sofía, a mí se me complican muchísimo los cambios. O sea, el adaptarme al inicio es como una frustración y mi cabeza, tengo ansiedad, entonces mi cabeza empieza a dar 1000 vueltas, 1000 escenarios, 1000 todo, y ya cuando empiezo como, a ver, no pasa nada, como que empiezo a adaptarme, una adaptación. Entonces, a fin de cuentas pasó eso. O sea, yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Mi cabeza empezó con 1000 escenarios de voy a estar en el hospital, mi hijo qué va a pasar y qué va a tomar y qué esto y qué lo otro. Entonces, yo anotaba todo, porque digo que mi papá tiene Alzheimer, entonces como que ya lo traemos muy rezagado ahí. Y agarré yo una bitácora, un cuaderno y empecé a anotar para qué son las quimios, qué efectos le tiene, qué es lo que le tenía que cuidar, que todo, o sea, yo tenía todo así 100% puntuado y programado. Y es que además es tanta información en el momento en el que estás en un hospital y estás rodeada de médicos y un equipo que está atendiendo a tu hijo, que te dan tanta información que además en ese momento no la puedes No le procesar ni te acuerdas. No, y no la entiendes, porque a fin de cuentas, pues sí, o sea, soy nutrióloga y eso, y más o menos ahí le sabes algo de medicina, pero realmente nunca estás como que poniéndote a estudiar para ver si alguien de tu familia se llega a enfermar. Entonces yo me tuve que poner a estudiar todo lo de cáncer, alimentos de cáncer, o sea, todo otra vez volví a retomar todo lo de la carrera, que tengo un montón que no me dedico a eso. Y a fin de cuentas, o sea, obviamente Sebastián también llevaba un nutriólogo externo, Ujú. pero a Sebas no le gustaba lo que le daban de comer, o sea, porque realmente nada más le daban porciones, no le daban como tal un menú. Entonces o sea, mi cabeza se maneja como hay que ser prácticos. ¿Por qué? Porque como yo me encargo de todo en mi casa, de trabajar, de limpiar, de atender a mis hijos, de esto, o sea, si de por sí las mamás ya lo hacemos, Sí. ahora es como doble el también tener que hacer la parte de papá, ¿no? Entonces, para mí fue como necesito algo práctico, o sea, a mí no me digan las porciones, yo quiero un menú que me digan qué es lo que tiene que comer. Entonces, realmente yo creo que las doctoras me vieron tan frustrada y estresada que fue como de, ya, dale lo que Sebastián quiera, obviamente dentro de los alimentos. Entonces, fue volverme a poner a estudiar qué era. Y como Sebastián no comía, pesaba, si no mal recuerdo en ese entonces, ya como 30 kilos menos. Entonces, le estuvieron dando estimulantes pues para que pudiera comer. Y si me decía, mamá, ¿se me antoja un sushi? Yo le tenía que hacer el sushi, porque Sebastián no podía comer en la calle, nadie podía tocar su comida más que yo la tenía que preparar absolutamente toda, entonces sí era también más complicado porque ahora enfócate en hacer
O sea, no siempre puedes llevar una sana alimentación o una alimentación. Y me las pones a Tina. Sí, ajá, porque a veces que tienes un montón de cosas que hacer o que ya se fueron al entrenamiento o que ahora tienen que ir a clases de natación. O sea, yo tenía que llevar a los dos a sus clases. Y entonces, como toda mamá, a veces llegas al McDonald's o llegas a algún otro lugar y para mí era más fácil. Digo, no era siempre, pero sí cuando se me atoraba el tiempo. Entonces ahora nada. O sea, era todo en casa, todo. ¿Quiero unas enchiladas? Pues ahí te van las enchiladas. ¿Quiero unas enmoladas? Unas enmoladas. O sea, todo lo que Sebastián pidiera se lo tenía que hacer. Entonces sí llegó también otro punto de frustración y no me malinterpreten. No, y de Me gustó agotamiento. cuidarlo. Y de Estaba agotamiento. súper cansada y me la pasaba en la cocina y aparte del estrés y era ponerme a trabajar. Entonces, antes si trabajaba 10 horas al día, aún decir, tuve que esa es otra cosa padre que me enseñó esto, tuve que empezar a organizar mis tiempos y a lo mejor ya no trabajaba 10 horas, pero trabajaba 2 horas. Y es que cuando vemos las cosas por fuera es como muy fácil decir, ay, ¿por qué no hizo esto? Ay, ¿por qué no lo manejó de tal manera? Ay, pero ¿por qué? Es muy fácil juzgar, pero en el momento en el que estás en una situación y en una situación así, uno hace lo mejor que puede con lo que tienes y con quién eres y con tu background y con lo que en lo que estás parado en ese momento donde te agarró el trancazo, Sí, porque no hay más. sí, tal cual. Y aparte te digo que era estar en el hospital, si Sebastián se complicaba con alguna quimio o algo, era llevarlo de emergencia al hospital y de todo saber cuántos días te quedas. Claro. ¿Cuántas rondas de quimio tuvo? Al principio le dieron 5, que de esas 5 eran cada una de 7 días de la semana. Y tuvo una mejoría, o sea, sí hubo una etapa donde te dijeron, dejamos esto atrás, logramos, ¿no? O sea, mejoría sí hubo porque se disminuyeron mucho el tamaño de los tumores. A fin de cuentas, el tumor, o sea, el de la pierna ya estaba muy poroso, el hueso. Entonces, ahí ya no había mucho, pero en los estudios sí salía menos luminoso de los 3 áreas que es. ¿Y los de mandíbula? Todos, los 3 se disminuyeron, Ok. como en diciembre, noviembre, diciembre. Pero para esas fechas, la verdad es que el pronóstico no era bueno. O sea, yo me acuerdo que las doctoras, si no mal recuerdo, me dieron como un 20-25% de probabilidad de sobrevivencia, sí hacia el protocolo completo. Y como yo hice el servicio social en el hospital civil, tenía amigos, doctores. Entonces yo les mandaba las radiografías sin decirles quién era, porque ellos también conocieron a Sebas. A Sebas también me lo llevé al servicio social. Y ya me decían, híjole, o sea, tiene 5% de sobrevivencia, ¿de quién es? Entonces, o sea, yo lo que quería era que la gente fuera honesta conmigo. Claro, saber dónde está la escalada. La incertidumbre es la que más te mata. Y ya el hecho de tener eso, ya fue como de, ¿saben qué? Pues vayan organizando algo para Sebas. Tú, al tener estos resultados y que te compartieron estas probabilidades, ¿tú eso se lo externaste a Sebas? O sea, ¿lo hiciste consciente? Todo. Sí, todo. O sea, igual cuando le diagnosticaron los tumores en la cabeza, cuando ya estaba todo invadido del cuerpo, o sea, porque ya no nada más era en fémur y en espalda y en mandíbula, o sea, ya se le había ido a la otra pierna, a la cadera, a toda la espalda, a toda la mandíbula, los 5 tumores en la cabeza, o sea, Sebas, yo a veces me reía con él y le decía, no sé si ubicas, en algún tiempo estaba una serie que se llamaba Cornhead, que era como lo salen con el así. O sea, a Sebas le tocabas la cabeza y se le salían ya las bolas, se le tapaban por el cabello, pero pues siempre llegaba una etapa en que cuando nos daban una mala noticia, porque aparte estar dentro de un proceso así es una montaña rusa. O sea, un día te pueden dar una buena noticia y a los 2 días ya te dieron otra súper mala y a los 3 días ya te dieron otra mejorcita. Entonces, emocionalmente es súper frustrante y las emociones siempre están a flor de piel. Entonces, cuando le diagnostican los tumores en la cabeza, que nada más fue uno en ese entonces, me acuerdo que habíamos ido a un velorio y de ahí nos fuimos a hacerle su estudio. Y cuando regresamos, pues toda mi familia, porque falleció el papá de mi cuñada, estaban todos juntos, le enseñó los estudios a mi cuñada y yo ya sabía. O sea, yo me hice experta en leer estudios.
el PET, la hemagrama, o sea, resonancias, tomografías, todo. Y ya cuando yo vi los resultados del estudio que le hicieron, hasta Sebastián, o sea, Sebastián veía ya sus estudios y decía, ya sabía. O sea, él ya sabía lo que le estaba pasando. Entonces, cuando vemos ese estudio, que sí se veía una mancha en el cráneo, pues sí fue como de, ¿por qué no me dices? Y yo, ¿qué te digo? Pero, o sea, yo no le quería decir hasta no estar 100% segura, porque obviamente yo no soy doctor. Y entonces me decía, no te hagas, bueno, él también era medio mal hablado y si nada más me decía, no te hagas pendeja, mamá. O sea, dime la verdad. Yo no sé. Vamos a esperar a que Almendra, que es mi cuñada, pues nos diga qué onda. Entonces ya cuando vemos a mi cuñada, se me queda viendo, le dije, sí, es verdad, sí. Entonces fuimos a ver a un médico cirujano, también. El médico, la verdad es que ya como para no decirte que ya no es operable, la verdad es que muy humano el doctor de, mira, si quieres, Sebas, deja que tu mamá organice todo lo del seguro para ver si lo podemos programar y así. Yo dentro de mí ya sabía que no era operable. Sebastián también súper enojado. Y sí fue como de, pues, ¿quieres que te diga las cosas bonito o te las digo como son? Y Sebastián siempre fue de, me las dices como son y punto. Entonces sí fue como de, pues tienes un tumor en la cabeza, no es superable y pues ya. ¿Cuánto tiempo pasó de que empezaron con el diagnóstico a que llegas a este punto donde te dicen ya no hay más que hacer? A Sebas lo tenían que desarticular en diciembre, tenía fecha para operación en diciembre. Le iban a quitar toda la pierna hasta la cadera, le iban a quitar parte de la mandíbula y le iban a hacer otros tratamientos también para la espalda. La verdad es que no, yo ahí sí dije no. O sea, yo sabía que no era mi decisión, pero Sebastián dentro de todo su miedo fue como de, bueno, ¿y si me opero? O sea, él sí estaba dispuesto. Sí y no. O sea, él por el miedo, porque le habían comentado que si no se operaba, obviamente se iba a invadir, iba a dejar de caminar, iba a dejar de comer, iba a estar postrado casi casi en una cama. Para él fue más el miedo de terminar así que el quererse desarticular. Entonces, híjole, o sea, sí fue bien complicado porque si de por sí uno normal no sabe qué decisiones tomar a veces y no sabe si están bien o mal, el haber llevado a mi hijo a aterrizarlo sin tomar una decisión emocional, porque él era demasiado vanidoso, muy, o sea, en extremo. En mi mente era más como no quieres tomar terapia, no quieres llevar las cosas, porque pues a fin de cuentas estaba enojadísimo, que era normal, pero a veces no le veía nada positivo. Entonces, luego él se puso a investigar del sarcoma de Ewing y vio que estadísticamente las personas no sobreviven o lo más que sobreviven son 4 años. Entonces, él siempre desde un principio me dijo, yo no quiero vivir en un hospital, no quiero estar recayendo, no quiero que un día me digan que ya no tengo nada y al día siguiente me digan que otra vez tengo que volver porque ya regresó el cáncer. Me dice, voy a tener que vivir con el miedo todos los días de que cualquier dolor, porque sí, o sea, evidentemente en ellos me duele la pierna, tienes que ir a revisarte, me duele el cabello, te tienes que ir a revisar, o sea, nada lo puedes dejar como una persona sana de, ay, me duele poquito la cabeza, me tomo una pastilla. Entonces, cuando a Sebas le dicen que lo tienen que desarticular, sí fue como al principio de, va, sí, me aviento, pero ya cuando se le bajó la emoción, platicándolo él y yo solos en la casa, sí fue como de, ¿estás seguro? O sea, todos los días te vas a despertar viéndote sin una pierna, porque para él fue como de, ¿quién me va a querer? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a querer andar conmigo sin una pierna? Sin la mandíbula, sin no sé qué. Entonces era como, obviamente su pendiente de un adolescente de 14 años, que yo siempre le decía, güey, siempre hay alguien que te va a querer así, o sea, no pasa nada, pero a fin de cuentas él no lo entendía. Y justamente no es lo mismo que una persona externa te lo diga a lo que tú sientes en ese momento. Entonces Sebastián no veía más allá de, ya cuando pasas como esa etapa, lo trabajas, lo aceptas, o sea, no, él estaba en negación y no. Entonces ya fue como ¿estás seguro que te quieres operar? O sea,
estás preparado y listo para tomar terapia, para llevar todo este proceso y el verte todos los días sin una pierna. Adicional la mandíbula, pues obviamente él iba a empezar a crecer, la mandíbula no le va a crecer al mismo tamaño porque le tenían que poner parte de la costilla. Y entonces ya como más tranquilo dijo, no. Mi temor no era que lo desarticularan, mi temor era que se suicidara. ¿Por qué? ¿Lo veías muy mal en esa etapa? Digo, claro que la noticia en ningún momento fue fácil. Porque yo sabía que el cáncer no, si se operaba, el cáncer no lo iba a matar, sino el verse así todos los días. O sea, era una persona en ese momento muy superficial y digo, muy vanidosa. Entonces, no estaba preparado. No quería prepararse. O sea, yo lo incentivé para que tomara terapia, para que hablara de lo que estaba pasando, nunca quiso. Entonces, ya a fin de cuentas fue como un, ok, no, ¿sabes qué? No quiero. Ya lo pensé bien y no me quiero ver así, prefiero morirme con calidad, y completo. O sea, en ese momento que decide Sebas y que tú apoyas esta decisión de no operarse, ahí ya les habían dado un diagnóstico de ¿tenemos tanto tiempo de vida? ¿O todavía no estaban? Pues habló con su cirujano y el cirujano sí le dio poco porcentaje de probabilidad de que el cáncer no le volviera a regresar. Entonces ahí fue donde Sebastián fue muy decisivo y dijo, no, ¿sabes qué? O sea, si tenía pensado hacerlo, ya con esa probabilidad dijo, no, la verdad no, porque, o sea, justamente él se sentó en el escritorio y le dijo, doctor, ¿cuánta probabilidad tengo de que el cáncer no me vaya a regresar? No, pues es poca, entonces no quiero. O sea, ahí fue como él decidió arriesgarse por esa probabilidad. no quiso arriesgarse. Porque él desde un principio dijo que no quería estar en el hospital. O sea, era un terror cada vez que lo teníamos que meter al hospital. Era horrible, le aventaba los medicamentos a las enfermeras. La verdad es que también las enfermeras bien lindas le tuvieron un montón de paciencia. Nuestros gritos, o sea, todo, porque Sebas les aventaba la medicina en la cara y no me la voy a tomar y hazle como quieras. O sea, era muy grosero, muy. Entonces sí fue como muy retador. El salta a caminar, le teníamos que medir la orina, entonces toma 2 litros de agua al día para que puedas orinar cuando le tocaban las quimios que le podían dañar el riñón. O sea, sí fue súper complicado, muy retador para los dos, que a fin de cuentas, luego sí la gente me decía, es que tenle más paciencia. Y es que no conocen a mi hijo, ni siquiera lo conocieron antes de enfermarse. Él siempre ha sido así. Nada más que obviamente se le potencializó entre la adolescencia y lo del cáncer. Hasta que llegó un punto en que sí fue como de Sebastián, o sea, porque yo a Sebastián, te digo, le hablaba directamente, le decía las cosas porque él así me lo permitía. Entonces sí era como, ¿sabes qué? O sea, si quieres llevar tu enfermedad desde el otro lado, tienes 2 opciones, de llevarlo con una buena actitud o de llevarlo de la peor actitud que puedas. Tú tienes la decisión. ¿Te quieres hacer la vida de cuadritos más de lo que ya estamos ahorita o quieres hacerlo más llevadero? ¿Cómo llegan a esta última parte de vida de Sebas, donde pues llega ya el punto donde ya no hay más que hacer? Él toma esta decisión de quedarse con sus extremidades. ¿Y qué viene en esta última etapa? ¿Cómo estaba él emocionalmente? ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estaba la dinámica familiar? Porque pues volvemos a lo mismo, o sea, son golpes que te llegan, que no estás esperando y que cuando ya estás como en el último pasito, a lo mejor hay personas que han llegado a lo mejor a un momento de paz antes de despedirse del plano terrenal. Hay papás que hasta ante el sufrimiento que ven ya en la última etapa de sus hijos, que es un momento muy difícil como papá poder decir, te dejo ir, ¿no? O sea, pero que ven tanto sufrimiento en sus hijos que dicen, mira, para llegar a esa etapa también fue bien complicado. Pero algo que me ayudó mucho a mí fue que yo seguí con mi terapia tanatológica, porque también, o sea, digo, mis emociones estaban a flor de piel. Y fue justo cuando le dije a Sebastián, ¿sabes qué? Si no vas a tomar la decisión de operarte, no quieres ya, porque él abandonó el tratamiento. O sea, él dijo, ya no quiero seguir, las radiaciones lo hacían vomitar horrible, o sea, se sentía peor.
Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer tratamiento. Fue una decisión que tampoco a mí no me pareció, pero la tuve que respetar a fin de cuentas. Y el no operarse fue como de, ok, vamos a hacer una lista de deseos. O sea, ya no nos queda de otra. ¿Quieres, pues, disfrutar lo que te quede? Porque no sabíamos, obviamente, cuánto le quedaba. Entonces, empezó a armar su lista de deseos. La verdad es que gracias a mucha gente la pudimos cumplir. Parte fue aventarse de un paracaídas. Él tenía riesgo de fractura, entonces obviamente no les dije a las doctoras, así lo llevé, se aventó. Ya después las doctoras lo vieron y me pusieron un regañadón, pero fue, bueno, ya se aventó, ya lo disfrutó, obviamente con su parte de seguridad, claro, porque el chavo con el que se aventó fue de, tiene riesgo de fractura, tiene cáncer, porfa, que se caiga arriba de ti, no, ¿sabes? Entonces, o sea, todos sus métodos de seguridad. ¿Qué otro? Pidió conocer los pingüinos, también los conoció. Pidió ser futbolista, entonces también un conocido de nosotros, nos apoyó sin decirle, la verdad. O sea, él fue como de, oye, ¿sabes qué? Ya tengo todo acomodado. Los del América van a invitar a Sebas creo que era un desayuno de concentración, algo así. Después de ese desayuno, Sebas tenía terapia quimioambulatoria. Y, y estuvo súper padre porque Sebastián se salió súper emocionado. Al principio sí me dijo Sebastián que fue como de mamá, yo creo que nadie pensó que tenía cáncer porque todo el mundo me ve así como de, ¿dónde está el enfermo? ¿Sabes? Entonces, eso es otra parte que Sebastián, la verdad es que mis respetos, o sea, nunca se hizo ante la gente como que tenía cáncer, nunca. O sea, obviamente nada más porque tenía el turbante, pero si tú lo veías con cabello, ni siquiera notabas que estaba enfermo. Entonces, justo mucha gente también me decía, ay, qué padre que tu hijo ya se está poniendo súper bien. Y Sebas y yo nos volteábamos a ver y era como de, hoy, o sea, estás todo invadido de cáncer, tienes tumores en la cabeza y piensan que te estás mejorando, ¿sabes? Entonces, otra parte, pues sí, hizo mucho clic con los del América. Ajá. Entonces lo empezaron a invitar que a los juegos, lo invitaron a los vestidores, luego lo invitaron a irse con él en el camión a otro juego, lo invitaron una vez que llegaron aquí a Guadalajara, también al hotel, a recibir a todos los fans. O sea, estuvo padre porque la verdad es que sí, no nada más fue como sí, bueno, vente al desayuno de concentración, gracias, sino que le estuvieron invitando, hizo un clic con uno de los jugadores, con dos, pero más con uno. Y con los demás, la verdad es que sí, fue mucha cordialidad, estuvieron muy al pendiente de él. Todavía justo un día antes de fallecer le hablaron por videollamada. Digo, Sebas ya estaba sedado, ya no podía hablar ni nada, pero sí escuchaba. Entonces, sí se lograron también despedir de él. O sea, hubo varios temas de su lista que se lograron súper increíble, pero esa la verdad es que sí estuvo muy padre. Y aparte al inicio se juntó muchos conocidos y le empezaron a escribir a todos los que conocían del medio artístico, que le mandaran un video. Entonces la verdad eso también lo motivó muchísimo al inicio. Y eran videos y videos y videos y videos de todos echándole porras a Sebastián para que saliera bien. La verdad estuvo muy bonito, pero a la vez, o sea, tuvimos las dos polaridades. Y ya al final, la verdad es que Sebas ya, o sea, para mayo él ya estaba todo invadido, ya tenía los 5 tumores en la cabeza. Ya a partir de mayo ya fue decayendo más y más y más y a cada rato ya estaba en el hospital. Y el último mes, que fue julio, todo el mes de julio estuvo en el hospital. Ya sus dolores eran insoportables y hasta que llegó un punto en que me dijo, pues ya déjame irme a mi casa a morir. Entonces lo saqué, obviamente con todos los cuidados, con todo, su cama, bombas, todo, enfermeras. Y solo me duró 5 días en mi casa. ¿Qué fue de esos 5 días el mayor recuerdo que te quedas Ay, todo. de él, de esos últimos días con él en casita? Fue bien lindo porque a fin de cuentas 3 meses antes yo siento que ellos, las personas que van a partir, yo siento como que saben que van a partir. Porque 3 meses antes, o sea, Sebastián me pidió perdón, habló conmigo, pláticas, o sea, yo siempre tuve con Sebastián pláticas muy profundas. Yo siempre le decía que él era como un señor grande en un cuerpo de chiquito, pero,
O sea, nos dijimos todo en vida, todo. Nos pedimos perdón, nos agradecimos, nos dijimos lo que éramos el uno para el otro. O sea, a fin de cuentas yo le decía, es que aunque haya sido como mi talón de Aquiles, siempre fuiste mi gran motor y hasta la fecha lo es. Entonces, a diferencia, por ejemplo, y no quiero comparar, pero cada hijo es diferente. Cada hijo te da el motor diferente. Entonces, Sebastián para mí era eso, porque como crecí con él y yo tenía 3 trabajos al mismo tiempo para mantenerlo y así, o sea, él era el que me impulsaba. Y al final, cuando lo regresé a la casa, o sea, él quería tener el control de todo, pero ya cuando llegó a mi casa, se dejó llevar. O sea, ya dejó de tener el control sobre sí mismo, porque él no quería ir al baño, porque no, era lo único que él podía controlar. Entonces, llegando a la casa ya fue como, se desprendió. La realidad es que me duró 2 o 3 días nada más bien, porque ya el sábado le tuvieron que hacer sedación paliativa a fuerzas, porque ya no era soportable el dolor ni con morfina. Y el domingo fue cuando falleció. Entonces, todos estaban en mi casa, mis hermanos vinieron el sábado a despedirse de él y se quedaron a velarlo porque yo no quise hacerle velación. ¿En una casa No. funeraria? No, justamente también por Emiliano, porque Emiliano toda la vida lo vio jugando fútbol en el hospital y en su cama. Entonces, para Emiliano, junto con la psicóloga de Emiliano y junto con mi tanatóloga, decidimos que no era sano ni para Emiliano ni para mí el verlo dentro de una caja. Entonces, pues tomé la decisión de no hacerle nada de eso. Entonces, mi familia, o sea, mis hermanos, mi mamá y así, llegaron a mi casa el sábado, lo velaron ellos ahí en vida, todavía, obviamente sedado. Y el domingo justamente nos pusimos a rezar el rosario con él en su cuarto y murió en el quinto misterio, el 6 de agosto del 2023. 6 de agosto del 2023, hace año y casi 2 años. Año 8 meses. La pregunta más difícil, y lo peor es que se nos está acabando el tiempo, pero no quiero cerrar este episodio sin preguntarte, ¿cómo ha sido el reconstruirte como mamá, como mujer, en todos los aspectos desde que Seba se fue? Porque es un camino. Híjole, horrible. O sea, porque uno como mamá está acostumbrada de, hola, soy Sofía, mamá de Sebastián y de Emiliano. Y fue como un proceso súper complicado porque a mí no me cayó el 20. Yo minimicé mis sentimientos y mis emociones y fue como de, bueno, es que mi hijo ya está bien, ya no le duele nada. No, es que mi hijo ya está con Dios. No, Ya no está sufriendo. ya no sufre. No, es que no sé qué. Pero me cayó el 28 meses después. Entonces estuve 2 meses en cama, súper deprimida, era un dolor horrible. Yo a mis conocidos les digo, ubicas el síndrome del corazón roto, se siente, se oye cuando se te rompe el corazón. Entonces a mí me pasó justamente, gracias a mi trabajo yo puedo llevar a Sebas a Sudáfrica, a Punta Cana, a otros lugares y justamente en esas fechas me fui a Xcaret por un viaje que también me gané. Y regresando del viaje, regresé ansiosa. Fue el primer viaje que no me llevaba a Sebastián porque él siempre se iba conmigo. Me cayó el 20 allá de que mi hijo se había muerto. Entonces regreso con ataques de ansiedad. Horrible. O sea, ahí sí dije, este dolor nunca lo voy a superar. O sea, mi tanatóloga era de ve con un psiquiatra, toma antidepresivos. Para mí los antidepresivos me hacen el efecto contrario, yo no puedo tomar medicamento. Entonces fue a aventármela así sin nada y la verdad es que me ayudó mucho porque el volverme a reconstruir y el volver a trabajar en terapia, el quién soy yo sin Sebastián, sin ser la mamá de Sebastián. Hasta la fecha todavía no logro como llegar a esa dirección o a ese propósito. No, claro, es un proceso de subidas y bajadas. Sí, pero a fin de cuentas luego hay gente que me dice, ay, sí, la mamá de Emiliano. No, la mamá de Emiliano y Sebastián. Porque a fin de cuentas Sebastián siempre, o sea, sí existió, 15 años existió, aunque ahorita no esté. Pero Sebas se me ha manifestado mucho, se ha encargado de estar conmigo. Lo he sentido, se me ha sentado en la cama, me toca, me dijo antes de fallecer que se me iba a aparecer en plumas. Entonces tengo
arsenal de plumas en mi casa de que me las voy encontrando. Hablo con él. O sea, ya a raíz de su primer aniversario fue cuando yo sentí como que se desprendió y justo le dije, Sebas, si ya trascendiste de la mejor manera y hasta donde tenías que llegar, mándame una pluma verde. Nunca jamás en la vida me habían mandado una pluma verde y me la encontré con 4 periquitos y yo así de puta. O sea, entonces para mí siempre ha sido como esa gran conexión y a fin de cuentas nunca voy a dejar de ser su mamá, aunque ya no esté. Y yo sé que está muchísimo mejor, en un mejor lugar, pero aprendí a dejar de minimizar mis emociones y mis sentimientos. Y parte esencial también ha sido Emi. O sea, Emi ha sido un motor para esto, un pilar y un maestro, porque Emiliano es súper resiliente. O sea, Emiliano ahorita puede platicar de Sebastián y si le preguntan, oye, ¿tu hermano? No, mi hermano ya se murió. O sea, para Emi es súper natural platicar de eso porque siempre le dije también a Emiliano cómo iba a pasar las cosas. Y Emiliano se despidió de su hermano antes de que a Sebas lo sedaran. Y cuando murió, igual hicimos un ritual de despedida. Emiliano le dejó chocolates, galletas, todo. Y nomás le decía, hermano, te las dejo para si te da hambre en el camino. Entonces, también para Emi el verlo, porque obviamente lo incineré con su playera del América. Y, o sea, tal cual como a Emi lo vio, o sea, en vida, lo conocía. Entonces, también fue una parte fundamental para nosotros como el saber llevar. No ha sido un proceso fácil, claro, pero creo que no nos ha ido tan mal porque a fin de cuentas no tengo culpa ni resentimiento ni remordimiento de absolutamente nada porque todo fue Sebas. O sea, Sebas me dejó su testamento, me dejó dicho qué es lo que tenía que hacer con sus cosas, o sea, todo. Realmente Sebastián fue mi maestro y hasta la fecha sigue siendo mi maestro. Y a veces de las peores experiencias también creemos que no nos llenamos de aprendizaje y nos llenamos de mucho aprendizaje, sin duda. Considero yo que no en todas las experiencias tiene que haber un aprendizaje, pero a fin de cuentas yo sí quise ver ese aprendizaje porque a mí el cáncer, muchos pueden decir, ay, es que cómo agradeces que haya llegado el cáncer a tu hijo. Para mí el cáncer me acercó a mi hijo. Nos hizo ver la vida de diferente manera. A mí me hizo valorar un montón de cosas, me hizo valorar la vida, me hizo disfrutarla. Yo empecé a disfrutar la vida cuando Sebastián se enfermó y ahí empecé a valorar el un día a la vez. O sea, porque no sabes si el día de mañana te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a golpear y ya, no exististe. A nosotros nos cambió la vida en 30 segundos. Y entonces, a mí el cáncer sí me enseñó muchísimo. Sebas enfermo y Sebas desde que llegó a mi vida me ha enseñado un montonal y Sebas trascendido también. Entonces, digo, yo no me arrepiento la verdad de nada. Obviamente lo extraño, extraño claro, físicamente, extraño darle besos, abrazos, de que me peleé, lo que sea, pero hablar con él, porque a fin de cuentas él fue mi mejor amigo, pero estoy contenta de que se haya ido. Sofi, tengo que cerrar el episodio del día de hoy. Tenemos todavía mucha historia que contar y vamos a volver a abordar este tema más adelante porque sé que el reconstruirte como mujer, como mamá, como familia, después de un golpe así en la vida es complicadísimo y nos desafía en todas las fibras, ¿no? Entonces, vamos a retomar ahora esa parte, lo prometo más adelante en otro episodio de cómo reconstruirte después de la muerte de tu hijo, que es un proceso muy complicado, si varios hemos pasado por ahí. Pero bueno, sin duda alguna yo quería compartir tu historia porque pues eres una gran guerrera. Muchísimas gracias. Y gracias por abrir tu corazón. Gracias, muchas gracias por haberme hecho venir, por platicarlo. Me encanta platicarlo. Me encanta platicar de él, la verdad. Entonces es todo un honor para mí haber estado aquí, poder compartir y poder transmitirle a las personas, a las mamás o a las personas que están pasando por alguna situación complicada, que la verdad es que no están solos y que siempre hay una luz al final del camino. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ustedes por también ver este episodio tan especial donde le hacemos tributo a una gran mamá. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima.